Buenas noches, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangélico. Que la paz del Señor Jesucristo reine en sus hogares. Hoy he venido trayéndoles un mensaje titulado ¿Por qué no creen en mis palabras? ¿Por qué no creen en mis anuncios? Dice el Señor. Miremos en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 1 que nos dice. En forma de pregunta, habla el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Aquí nos está hablando el profeta. Miremos qué es un profeta. Es un hombre inspirado por Dios que recibe una palabra de Dios para transmitirla al pueblo, a sus dirigentes, respecto a la justicia social y a la fidelidad a Dios. Oiga, este mensaje va para los dirigentes, para los líderes de las grandes naciones. Pero si no son fieles a Dios, ellos no van a escuchar y no van a poder gobernar, porque la Biblia nos muestra muchos gobernantes. ¿Y por qué fallaron? Porque no siguieron el camino de Dios, porque no leyeron su palabra, no leyeron su ley, no caminaron de acuerdo a los estatutos que el Señor había mandado, dándoles sabiduría a través de profetas, a través de un pueblo. Pero no quieren escuchar. ¿Están confiados en qué? En su fuerza naval. Están confiados en su ciencia. Están encerrados en todo esto y creen que esto ellos lo pueden tomar por las riendas, y no es así. Podemos ver cómo vino esa epidemia en un momentico y casi acaba con este planeta. ¿Y de qué sirvió todo el conocimiento que tenían? Por un momento se sintieron con los brazos abajo. Fue peor que si hubiera un ataque de otro planeta o algo, porque no estaban preparados para eso. Muchas veces tienen los ojos mirando al cielo a ver qué aparece extraño para defenderse de una amenaza exterior o algo, pero la amenaza, la peor amenaza, es el mismo hombre destruyendo este planeta, acabando con los recursos naturales y sembrando tanto odio, tanta codicia y queriendo siempre abusar de los demás. Bueno, miramos entonces, volvemos a hacer a la pregunta. Dice el profeta Isaías, Dios hablando del profeta Isaías, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, diríamos en un contexto, ¿por qué no creen a mis palabras? ¿Por qué no creen lo que les digo? Ahí tenemos la palabra que es la Biblia y nos muestran por qué han caído grandes imperios. Vemos cómo a través del tiempo fallaban y siempre llegó a haber hasta un diluvio que acabó con la tierra porque no quisieron escuchar. ¿Quiénes no escucharon? Los dirigentes, lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Porque no eran fieles a Dios y porque no tenían la justicia. ¿Qué es la justicia? Hacer justicia al pobre, a la viuda, ayudar al necesitado, equilibrar las cosas. Para eso subimos un hombre sabio como líder, de presidente o líder ¿de qué? De un imperio, así como los hay hoy muchos presidentes unidos en un solo bloque. Pero verdaderamente estamos trabajando sobre el clima, sobre la deforestación. Estamos invirtiendo poco dinero, se está invirtiendo en este momento, como podemos ver, ¿a qué? A la guerra. Estamos jugando como niños, ¿qué? A la guerra, destruyéndonos los unos a los otros, acabando con todos los recursos que hay, ¿qué? En la tierra, y trayendo, ¿qué? Caos, miedo, temor. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? O sea, su misericordia sobre nosotros, sobre su pueblo. Él sigue extendiendo su mano a través de su palabra, a través de hombres que se levantan. Pero ¿qué hacen cuando se levantan estos grandes hombres a llevar la palabra de Dios? No los escuchan, no se los permiten. ¿Por qué? Porque están sordos, están ciegos, no quieren ver ni quieren entender, pegados aquí a sus propios caprichos y a sus propios vicios, desgraciadamente. El Señor dice, extendí mis manos todo el día hacia un pueblo que, hacia un pueblo rebelde, que anda por un camino que no es bueno, en pos de qué, de sus propios pensamientos, el hombre haciendo las cosas a su manera, y vemos los resultados. Tenemos que seguir el camino que nos muestra Dios, la luz. La Biblia es una brújula que nos enseña el caminar. Amén. Dice, en tiempo pasado, en tiempo presente, en tiempo futuro, dice el profeta. El Señor siempre está allí con sus brazos extendidos para ayudarnos y para mostrarnos su misericordia y sus manifestándose.
¿A través de quién? Del Mesías. ¿Quién es el Mesías? En el Nuevo Testamento vemos que el Mesías es el Señor Jesucristo, el cual el pueblo de Israel todavía está esperando porque está ciego, está así porque el Señor permitió que esto sucediera para que pudiera venir la misericordia y pudiera Él que llevar la salvación a toda la tierra. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Oiga bien, ¿qué quiere decir al mundo? A su creación, porque Dios todo lo creó perfecto, sino que el hombre, por querer hacer las cosas a su manera, echó todo a perder. Vino que la muerte, vino la enfermedad, muerte física, muerte espiritual. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, se ha dado a conocer a través de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga que, más tenga la vida eterna. Amén. O sea, vamos a morir. No vamos a morir, vamos a dormir y después vamos a despertar para estar ¿qué? Con el Señor. Dice, porque el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo que sea ¿qué? Salvo por él. Él vino a mostrarnos el camino a dónde, al cielo. ¿Quién fue el que subió al cielo? Sino el que descendió del cielo, el que conocía el camino. Él fue el que nos mostró ese camino, lo trazó a través de la cruz. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Las puertas fueron abiertas ¿para qué? Para que pudiéramos ¿qué? Entrar. En el capítulo de Isaías 53:2 miramos cómo nos describe el profeta al Mesías. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Tierra seca se refiere a ¿qué? A sequía espiritual. Cuando el Señor vino, Jesucristo vino, hay una sequía espiritual. Desde el último libro de Malaquías hasta Mateo hubieron más de 400 años de silencio. Había una sequía espiritual tremenda, había una apostasía. Habían varios grupos religiosos, pero totalmente embolatados. Ellos esperaban que el Mesías viniera que con gran pompa. Y él creció fue como una planta silenciosa inadvertidamente. En su aspecto era que como todos los hombres. O sea, no era un hombre que se vio que llegara en jinete a caballo con grandes mantos, con grandes vestiduras. Ellos lo esperaban de esa manera, sino vino un hombre humilde entre la gente pobre. Porque, ¿para qué? Para ayudarla, para aconsejarla, para abrir sus ojos, dándole sanidades. Sufriendo, entendiendo el sufrimiento que ellos tenían. Eso es lo que hace un verdadero líder, eso es lo que hace un verdadero rey, compactarse con su pueblo, sentir su sufrimiento y querer mostrarles verdaderamente cuál era el verdadero camino, que era alzar los ojos hacia Dios y no confiar ¿qué? Aquí en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque ese hombre se va a perder y usted se va a perder detrás de él. En el Salmo 63 el rey David dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mira la desesperación que tenía este hombre, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios siempre te alabarán. Él está hablando de la misericordia del Señor. Cuando este hombre estaba en problemas, cuando estaba en angustia, cuando veía que no había una respuesta de Dios, se sentía que estaba como en un desierto, sentía que le faltaba el agua, sentía que se ahogaba, pero cuando él invocaba este nombre, cuando él invocaba a Dios, Dios le respondía y le mandaba esa lluvia que nosotros necesitamos, esa lluvia tardía, esa lluvia espiritual que nos conforte y nos saque de esa angustia en que nos encontremos. En el capítulo de Isaías 53 dice el profeta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Fue desechado, rechazado por su pueblo, golpeado, torturado, azotado y finalmente condenado ¿qué? El Señor Jesucristo fue condenado ¿qué? A muerte. ¿Por qué? Solamente por querer ayudar, solamente por venir a mostrarnos el camino. Amén, pero estábamos en un tiempo de egoísmo, de orgullo, de soberbia. Cada cual quería hacer lo que le diera la gana. Querían llevar la religión a su manera. Él fue llevado ¿qué? A una muerte vergonzosa, desnudo en una cruz. Escondimos de él el rostro. O sea que verdaderamente nos avergonzamos. ¿Y cuántos hoy en día se avergüenzan todavía de él?
de decir que son cristianos, de decir que quieren estudiar su palabra. Tienen temor hasta de cargar una Biblia en su mano. En el capítulo 53:4 nos dice el profeta: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vea, no hay dolor físico, angustia, ni debilidad, ni pérdida que el Señor no haya que afrontado. Hasta la muerte misma la enfrentó y nos enseñó con su resurrección a no temer a la muerte. Y nos mostró una vida ¿qué? Después de la muerte. O sea que nos mostró que no tenemos que estar llorando por nuestros familiares cuando han muerto en Cristo. ¿Por qué? Porque allí los veremos, allí nos volvemos a encontrar. Nosotros también nos levantaremos con nuevos cuerpos y estaremos juntamente con Él si lo creemos, si tenemos esta fe. Amén. Muchas veces decimos, nadie sabe lo de nadie, pero el autor de la vida lo sabe todo, conoce tu dolor, tu angustia, tu aflicción. ¿Qué podemos hacer? Cree, conviértate, clama a Él te responderá. Así como dice la Escritura, todo el día extendí mis manos, Él está esperándote. Tienes que creer y confiar, llévale tus problemas a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Isaías 53 dice 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el pecado de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga que fuimos ¿qué? Nosotros curados. Para cada transgresión o pecado que cometemos, se fijó un castigo. Ese castigo incluye culpa, dolor, miseria, separación de Dios y la muerte que física y espiritual. En la frase el castigo de nuestra paz fue sobre Él significa que participamos de esa paz para con Dios porque Él sufrió consigo por nuestros pecados. Así nosotros podemos experimentar ¿qué? La paz. Amén. En el libro de Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Dice que por su herida fuimos sanados. ¿Podemos ser sanados de qué? De las heridas y de las consecuencias del pecado de Adán y Eva, incluyendo la muerte ¿qué? La muerte física y espiritual. En el libro de Romanos 8:34 dice, entonces, miremos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora que lo conocemos, ahora que lo hemos visto, sabemos que es el Mesías, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de ¿qué? Del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿quién? En Cristo Jesús el Señor nuestro. ¿Qué puedo decir yo? Después de ver esta presentación, después de haber escuchado todo por lo que tuvo que pasar Dios a través del Mesías, de ese sufrimiento que tuvo Él, de todo ese dolor, por mostrarnos esa verdad, lo puedo invitar es a que lee la Biblia, a que creas en el Señor Jesucristo, a que lo aceptes como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que si este pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrodillare, pidiera perdón, invocara mi nombre, Él vendrá y que restaurará la tierra. Pidámosle al Señor que nos envíe esa lluvia, tanto esa lluvia espiritual como esa lluvia física que estamos necesitando. Muchas gracias. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.